En el corazón del pueblo de Santa Catalina, se libraba una guerra que había durado 30 años. No se luchaba con armas, sino con harina y levadura. En una esquina, Doña Elia, la reina de la innovación y el progreso. En la otra, Doña Carmen, la guardiana de la tradición y del horno de leña. Eran enemigas mortales, y su orgullo había dividido al pueblo en dos. Esta es la historia de cómo estas dos matriarcas, que se odiaban a muerte, fueron puestas a prueba por un enemigo que ninguna de las dos vio venir, un supermercado industrial, que amenazó con borrar su historia y su legado para siempre. Verán cómo, en su ceguera, primero intentaron luchar solas y comenzaron a perder la batalla. Serán testigos del momento en que, forzadas por sus nietas, se sentaron a la misma mesa por primera vez en 30 años, no para hacer las paces, sino para planear una guerra juntas. Acompáñenos en este extenso y conmovedor relato, y descubran cómo las dos enemigas unieron sus secretos más preciados, la receta ancestral de una y la técnica moderna de la otra, para crear un pan legendario, un pan del pueblo. Quédense hasta el final para presenciar la batalla más deliciosa jamás contada, el día en que dos viejas panaderas, con una sola hogaza de pan, se enfrentaron a un imperio industrial para salvar el alma de su gente, demostrando que el ingrediente secreto más poderoso no está en la harina, sino en la fuerza de un perdón inesperado. En el pueblo de Santa Catalina, la vida comenzaba antes del amanecer, guiada no por el canto del gallo, sino por una guerra silenciosa, aromática y deliciosa, la guerra del pan. Y en el corazón de esa guerra, en esquinas opuestas de la plaza principal, se levantaban los dos ejércitos, liderados por dos generales implacables, Doña Elia y Doña Carmen. Al este de la plaza, estaba la panadería El Progreso. Era el reino de Doña Elia, una mujer de 70 años con una energía que desafiaba su edad, siempre con su delantal impecablemente blanco y el cabello recogido en un moño perfecto. Su panadería era un reflejo de su alma, moderna, eficiente, brillante, tenía vitrinas de cristal, pisos de baldosas y una máquina registradora que sonaba con cada venta. Doña Elia era una innovadora, viajaba a la ciudad, traía recetas nuevas, experimentaba con harinas integrales y semillas. Su pan era ligero, variado, siempre perfecto, siempre igual. Al oeste, como un bastión de un tiempo olvidado, se erigía la tradición. Era el santuario de Doña Carmen, una mujer de la misma edad que Elia, pero cuya fortaleza no estaba en la prisa, sino en la paciencia. Su panadería olía a historia, el piso era de tierra apisonada, y el protagonista absoluto era un gigantesco horno de leña, viejo y sabio, que había alimentado a 4 generaciones. Carmen amasaba a mano, con la fuerza de sus brazos, y su única levadura era una masa madre que, según la leyenda, tenía más de 100 años. Su pan era rústico, denso, cada pieza con una personalidad única, imperfecta y absolutamente gloriosa. La rivalidad entre ellas era el alma del pueblo. Había nacido 30 años atrás, en la feria anual, por una disputa sobre quién había ganado el premio al mejor pan de muerto. Una palabra hiriente llevó a otra, y el orgullo hizo el resto. Desde entonces, no habían cruzado una sola palabra amable. Se comunicaban a través de sus creaciones. Si una semana Elia introducía una concha con chispas de chocolate, a la semana siguiente Carmen respondía con un pan de pulque que recordaba a los abuelos. El pueblo entero estaba dividido por esta dulce guerra: o eras cliente de El Progreso o eras de la tradición. Comprar en ambas panaderías era un acto de alta traición. Las familias se definían por el pan que ponían en su mesa, pero su enemistad no era solo un negocio, era personal, profunda. Se observaban desde la distancia, se medían, y en el fondo de sus corazones, a pesar del rencor, existía un respeto secreto, el respeto que un guerrero siente por su único y verdadero igual. No sabían que su pequeño mundo, su campo de batalla de harina y levadura, estaba a punto de ser invadido por un enemigo que no entendía de recetas secretas ni de hornos de leña. Un enemigo industrial, frío y sin alma, que no venía a competir, sino a conquistar. Y
que las obligaría a enfrentar la pregunta más difícil de sus vidas: ¿qué pesa más, el orgullo de una vieja guerra, o la necesidad de unirse para sobrevivir? La guerra de las panaderas, con sus pequeñas victorias y sus derrotas silenciosas, podría haber continuado por otros 30 años. Era una parte tan arraigada del tejido de Santa Catalina como la piedra de la iglesia o las campanas que marcaban las horas. Pero un martes por la mañana, un auto de lujo, de un color negro tan brillante que parecía absorber la luz del sol, se estacionó en el centro de la plaza. De él descendió un hombre que no pertenecía a ese mundo. Vestía un traje a la medida, zapatos que reflejaban el cielo y una sonrisa llena de dientes demasiado blancos. Se presentó como el señor González. No llegó con la arrogancia de un conquistador, sino con la astucia de un político. Durante una semana, se dedicó a pasear por el pueblo, saludando a todos, elogiando la belleza de sus calles, comprando quesos y artesanías. Escuchó las quejas de la gente sobre los precios altos y la falta de variedad, y una vez que tuvo el pulso del pueblo en la palma de su mano, actuó. Compró el viejo y abandonado almacén de granos, el edificio más grande de la plaza, un gigante de adobe que llevaba años en silencio. Y un lunes, un equipo de constructores de la ciudad llegó y comenzó a trabajar. El pueblo entero observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué estaba pasando? La respuesta llegó en la forma de un enorme y colorido letrero que fue colgado en la fachada renovada: Superpan, el pan del pueblo al precio del pueblo. La noticia cayó como una bomba. Un supermercado, con una panadería industrial. El señor González convocó a una reunión y, con su voz melosa, les explicó las maravillas que estaban por llegar. Les habló de pan blanco, recién hecho a todas horas, de precios tan bajos que podrían comprar el doble con el mismo dinero, de variedad, de modernidad, de progreso. Prometió empleos, prometió abundancia, y la gente, cansada de la carestía y ajena a la guerra secreta que se libraba en las panaderías, aplaudió con entusiasmo. En las dos esquinas de la plaza, las dos generales de la guerra del pan observaron la escena desde sus respectivas trincheras. Doña Elia, desde el Progreso, vio el letrero brillante y sintió una punzada de indignación. ¿Pan industrial? ¿Prehecho? Era un insulto a su arte, a su innovación. Pero su orgullo no le permitió sentir miedo. La gente del pueblo tiene buen paladar, se dijo a sí misma. Probarán esa basura una vez y volverán a la calidad de siempre. No es competencia para mí. Doña Carmen, desde la tradición, observó la misma escena con un desprecio aún más profundo. Para ella, no era solo un insulto al arte, era un sacrilegio. Pan hecho por máquinas sin alma, sin el calor del horno de leña, sin la bendición de unas manos que amasan. Era el fin de los tiempos, pero al igual que su rival, su terquedad le impidió ver el verdadero peligro. Mi pan tiene la fuerza de 100 años de historia, pensó, mientras atizaba el fuego de su horno. Ninguna máquina podrá jamás competir con la memoria del sabor. Mis clientes son leales. Ambas, por primera vez en 30 años, compartían un enemigo común, pero estaban tan encerradas en la fortaleza de su propia rivalidad que eran incapaces de verlo. Cada una creía que su propio método, su propia filosofía, sería suficiente para resistir la invasión. No entendían que el señor González no venía a competir con ellas en calidad o en tradición. Venía a destruirlas con el arma más poderosa de todas, el precio. Y así, mientras la sombra del gigante industrial comenzaba a proyectarse sobre la plaza de Santa Catalina, las dos reinas del pan, en lugar de unirse para defender su reino, se preparaban para luchar solas, cada una desde su castillo. No sabían que su verdadera guerra no era la una contra la otra, sino contra un futuro que amenazaba con convertir su arte, su historia y su herencia en nada más que un recuerdo. La construcción del Superpan comenzó con una velocidad y una eficiencia que el pueblo de Santa Catalina nunca había visto. Camiones llenos de materiales modernos entraban y salían, y un ejército de trabajadores de la ciudad levantaba las paredes de un edificio que cada día se veía más grande, más imponente. El viejo almacén de adobe fue devorado por una estructura de bloque y acero que proyectaba una sombra cada vez más larga sobre la plaza,
una sombra que amenazaba con tragarse no solo el sol, sino también el alma del pueblo. La gente, al principio, emocionada, comenzó a sentir una extraña inquietud. El progreso, visto de cerca, se sentía frío, ajeno, pero la promesa de pan barato era un imán demasiado poderoso, y las dos panaderas, las reinas destronadas, comenzaron a sentir los primeros efectos de la invasión. Doña Elia, en el progreso, fue la primera en reaccionar. Su orgullo no le permitió ver la amenaza como algo insuperable, sino como un desafío a su propia modernidad. Si la gente quiere variedad, les daré variedad, se dijo a sí misma, y su panadería se llenó de novedades. Introdujo donas rellenas de crema pastelera, croissants con mantequilla importada, panes con nombres franceses que nadie sabía pronunciar. Redobló su limpieza, pulió sus vitrinas hasta que brillaban y le ofreció a su clientela un 2x1 en bolillos los martes. Luchaba contra el gigante industrial con las armas de la ciudad, intentando ser más moderna que la modernidad misma. Al otro lado de la plaza, en la tradición, la reacción de Doña Carmen fue la opuesta. Se atrincheró en su herencia como un ejército en su fortaleza. Si la gente ha olvidado el sabor de la verdad, yo se lo recordaré, murmuraba mientras atizaba el fuego de su horno de leña. Su respuesta a la amenaza no fue la innovación, sino la pureza. Dejó de hacer los panes más sencillos y se concentró en sus obras maestras: la hogaza de masa madre que tardaba 3 días en fermentar, las semitas con piloncillo cuya receta se había perdido en casi todo el estado, el pan de pulque que olía a gloria. Luchaba contra las máquinas con el arma más poderosa que tenía, el tiempo, pero ambas, en su orgullo ciego, cometieron el mismo error fatal. En lugar de ver al superpan como el enemigo, se veían la una a la otra. Si Doña Elia vendía 20 croissants en una mañana, Doña Carmen lo consideraba una victoria para su pan de rancho. Si la fila de Carmen era más larga el domingo, Elia sentía la espina de la derrota. Su guerra no había terminado, se había intensificado. Ahora luchaban por la lealtad de un pueblo que estaba a punto de abandonarlas a las dos. La sangría comenzó lentamente. Primero fueron los clientes de paso, luego, algunas de las familias más jóvenes, atraídas por la novedad y los precios prometidos. Una mañana, Doña Elia vio a una de sus clientas más fieles salir del mercado y, en lugar de cruzar la plaza hacia su panadería, mirar con curiosidad la construcción del supermercado. El corazón le dio un vuelco de traición. Doña Carmen sufrió la misma herida. El padre de una familia que le había comprado el pan por 30 años se le acercó, con la mirada gacha. Doña Carmen, le dijo, apenado, con el nuevo trabajo en la construcción del súper, pues la paga no es mucha, y con 5 hijos, tendremos que ver de comprar el pan más barato. No eran traidores, eran simplemente gente pobre tratando de sobrevivir. Pero para las dos matriarcas, cada cliente perdido era una herida en su orgullo, una victoria para su rival. Estaban tan absortas en su pequeña guerra de 30 años que no se daban cuenta de que el verdadero enemigo ya había construido sus murallas y estaba a punto de lanzar el ataque final que las aniquilaría a ambas. La sombra del superpan ya no era solo una sombra física sobre la plaza, era una sombra económica y emocional que comenzaba a helar los hornos y los corazones de las dos últimas guardianas de una tradición que estaba a punto de ser borrada del mapa, y ellas, en su ceguera, seguían luchando una batalla que ya no importaba. Mientras las dos matriarcas se atrincheraban en sus castillos de orgullo, una alianza secreta y mucho más poderosa florecía en las sombras de la plaza. Era la amistad entre Sofía y Valentina, las nietas de Doña Elia y Doña Carmen. Las dos jóvenes, de 18 años, habían crecido bajo el peso de la enemistad de sus abuelas, con la prohibición estricta de hablarse, pero en la escuela, lejos de las miradas de sus familias, habían forjado un lazo inquebrantable, una hermandad nacida de un desafío compartido y de la certeza de que el odio de sus abuelas era una herencia que se negaban a aceptar. Eran ellas quienes veían la verdad con una claridad que sus abuelas, cegadas por la guerra, no podían percibir. Veían como el superpan no era solo un competidor,
sino un monstruo a punto de devorar el alma de su pueblo. Veían la tristeza y la desesperación crecer en los rostros de sus abuelas, y sus corazones se llenaban de una angustia compartida. Una tarde, mientras se encontraban en secreto a la orilla del río, Valentina, la nieta de Carmen, expresó el miedo que ambas sentían. «Mi abuela no duerme, Sofía», dijo con la voz quebrada. «Se pasa la noche entera atizando el fuego del horno, como si el calor pudiera ahuyentar a los fantasmas de la ruina. Ayer tiró un lote entero de pan porque, según ella, sabía a tristeza». Sofía asintió, su propio rostro lleno de preocupación. «La mía está igual. Se obsesiona con crear panes nuevos y exóticos que nadie compra. La veo por las noches, sola en la panadería, rodeada de croissants que no se vendieron, y su orgullo no la deja llorar. Ambas se están consumiendo, y ninguna se da cuenta de que la otra está sufriendo exactamente lo mismo». En ese momento, una idea, una locura, una última y desesperada jugada, nació entre ellas. Era una idea tan imposible que solo dos jóvenes que se querían como hermanas podían concebirla. «Tenemos que hacer que hablen», dijo Sofía, su voz un susurro decidido. Valentina la miró como si hubiera propuesto mover la iglesia del lugar. «¿Estás loca? No se han dirigido la palabra en 30 años. Se odiarían a muerte antes de sentarse en la misma mesa». «Pues entonces tendrán que odiarse a muerte sentadas en la misma mesa», replicó Sofía con una firmeza que no admitía discusión. «Es la única oportunidad que nos queda». Y urdieron un plan, una conspiración de amor. Esa noche, ambas confrontaron a sus abuelas por separado. Sofía se sentó frente a doña Elia. «Abuela, te estás rindiendo. Estás dejando que ese hombre de ciudad te quite lo que has construido toda tu vida sin pelear de verdad». Al mismo tiempo, Valentina le decía a doña Carmen: «Abuela, tu orgullo es más grande que tu amor por esta panadería. Estás dejando que la tradición muera por no querer hablar con la única persona que entiende tu lucha». Usando el amor y el chantaje emocional como sus únicas armas, lograron lo imposible. Concertaron una cita. Al día siguiente, al atardecer, en la sacristía de la iglesia, un terreno neutral mediado por el viejo cura del pueblo. La escena fue de una tensión casi insoportable. Doña Elia llegó primero, puntual y erguida. Doña Carmen llegó después, con su paso lento y deliberado. Se sentaron en sillas opuestas, con el viejo cura y sus nietas como testigos silenciosos. Durante 5 minutos que parecieron una eternidad, no se dijeron nada, solo se miraron, y en esa mirada, 30 años de rencor, de competencia, de celos, y de un respeto secreto y nunca admitido, chocaron en el aire. Fue Elia, la mujer de la palabra rápida, quien rompió el hielo. Su voz era cortante. «Supongo que estarás contenta», dijo. «Tus panes de rancho finalmente verán cómo mi negocio se hunde». Carmen la miró, y en sus ojos había un cansancio profundo. «Te equivocas, Elia. No siento ninguna alegría. Cuando tu panadería cierre, la mía la seguirá a la semana siguiente, y este pueblo se quedará sin pan de verdad. Ese hombre nos va a devorar a las dos». Por primera vez en 3 décadas, hablaron no como rivales, sino como dos soldados que se encuentran en una trinchera, con el enemigo a punto de lanzar el ataque final. Fue Sofía, la nieta de Elia, quien finalmente se atrevió a poner la locura sobre la mesa. «Abuelas», dijo, su voz temblando pero firme, «no las trajimos aquí para que firmen la paz. Las trajimos para proponerles una guerra juntas». Valentina continuó: «La innovación de la abuela Elia y la tradición de la abuela Carmen. ¿Se imaginan qué pasaría si en lugar de competir, se unieran? ¿Se imaginan el pan? ¿Qué podrían crear juntas? Un pan que ningún supermercado, ninguna máquina, podría jamás replicar». La propuesta quedó flotando en el aire de la sacristía, sacrílega, imposible, revolucionaria. Doña Elia y doña Carmen se miraron, y en sus rostros se dibujó una mueca de horror absoluto ante la idea de compartir sus secretos, de mezclar sus almas de harina y levadura. La idea era un insulto a 30 años de una enemistad sagrada, pero en el fondo de sus ojos de viejas guerreras, una pequeña, diminuta y casi invisible chispa de curiosidad, de posibilidad,
acababa de encenderse, y esa pequeña chispa era la única esperanza que le quedaba a la herencia de Santa Catalina. La mañana siguiente, un evento que el pueblo de Santa Catalina no había presenciado en 30 años tuvo lugar. Doña Elia, la dueña de El Progreso, cruzó la plaza, pasó por delante de su propia panadería y, con la cabeza en alto y la mirada fija al frente, entró en el territorio de su enemiga, la panadería La Tradición. La única panadera que madrugó ese día y la vio, casi se desmaya del asombro. La cocina de Doña Carmen era un mundo ajeno para Elia. Era un lugar oscuro, cálido, que olía a leña, a anís y a la historia misma. No había batidoras eléctricas, solo una enorme artesa de madera. No había hornos de convección, solo la boca negra y savia del gigante de adobe que Carmen alimentaba con sus propias manos. Carmen la esperaba, de brazos cruzados, con su delantal de siempre. El aire entre ellas era tan denso que se podía amasar. Sus nietas, las arquitectas de esa tregua imposible, las dejaron solas, no sin antes advertirles: tienen hasta el mediodía. El pueblo necesita una solución, no otra guerra. Y así comenzó la batalla más difícil de todas. No fue una batalla de gritos, sino de silencios y de técnicas. Para hacer un pan que nadie pueda replicar, dijo Elia, rompiendo el hielo con su tono de empresaria, necesitamos una fermentación lenta y controlada. Conozco una técnica nueva de la ciudad, con una levadura especial que le da una ligereza increíble. Carmen soltó un bufido de desprecio. ¿Levadura de sobrecito? Por favor, Elia, la fuerza de un pan no viene de un polvo químico, viene de aquí, dijo, golpeando una olla de barro que contenía su tesoro más preciado, la masa madre. Esta masa tiene 100 años de vida, tiene la memoria de mi abuela, tiene la paciencia. Eso es algo que ninguna de tus técnicas de ciudad puede comprar. La paciencia no paga las cuentas, Carmen, replicó Elia. Tu pan es bueno, pero es pesado, impredecible. Un día sale bien, otro día sale duro como una piedra. Necesitamos consistencia, y tú necesitas alma, contraatacó Carmen. Tu pan es perfecto, sí, pero es aburrido. Es un pan sin historia, sin carácter, sabe a máquina. La discusión escaló. Se echaron en cara los secretos de su oficio, que en sus bocas sonaban a insultos. Pero mientras discutían, también, por primera vez, se estaban escuchando de verdad. Elia, a su pesar, admiró la devoción casi religiosa de Carmen por su masa madre, y Carmen, aunque nunca lo admitiría en voz alta, sintió una punzada de curiosidad por esa levadura especial de la que hablaba su rival. Fue en medio de esa tormenta de orgullo y harina que ocurrió el milagro. Agotadas de pelear, se quedaron en silencio, y en ese silencio, Elia miró la masa madre de Carmen, y Carmen miró la bolsa de levadura de Elia, y una misma idea, una idea loca y revolucionaria, cruzó por sus mentes al mismo tiempo. ¿Y si? Comenzó Elia, con la voz vacilante. ¿Y si probamos las dos? Terminó Carmen, en un susurro, y comenzaron a trabajar. Fue una danza extraña, torpe al principio. Doña Carmen tomó un poco de su masa madre ancestral y, con un respeto que la sorprendió a sí misma, le añadió una pizca de la levadura moderna de Elia. Doña Elia, por su parte, aprendió a sentir la masa con las manos, a amasar con la fuerza del cuerpo y no con la velocidad de una máquina. Mezclaron la harina de pueblo de Carmen con la harina de fuerza que Elia traía de la ciudad. Usaron el piloncillo de Carmen y la mantequilla de Elia, y metieron la masa, no en el horno eléctrico de una, ni en el de leña de la otra, sino que usaron los dos. Primero un golpe de calor violento en el horno de leña para crear una corteza rústica y llena de carácter, y luego una cocción lenta y pareja en el horno moderno para asegurar una miga suave y perfecta. Mientras el pan se horneaba, las dos mujeres esperaron en silencio, sentadas a la misma mesa, por primera vez en 30 años. No hablaron de su rencor, hablaron del pan, y al hablar de su única y compartida pasión, recordaron, sin quererlo, a las dos jóvenes amigas que alguna vez fueron, antes de que el orgullo las convirtiera en enemigas. Cuando el pan salió del horno,
La panadería se llenó de un aroma que ninguna de las dos había olido jamás. Era el olor de la tradición y el de la innovación, casados en una armonía perfecta. Partieron una hogaza, la corteza crujió, revelando una miga suave, esponjosa, con el sabor profundo y complejo de la masa madre y la ligereza de la levadura nueva. Era un pan perfecto, era el pan del pueblo. Se miraron, y en sus ojos ya no había rivalidad. Había asombro, había respeto, habían creado algo juntas que ninguna de las dos habría podido crear por separado. La guerra, por fin, había terminado, y la tregua, forjada en el calor de un horno y en la fusión de dos secretos, se había convertido en una alianza. Ahora, con su nueva y poderosa arma en las manos, estaban listas para enfrentar al verdadero enemigo. El día de la inauguración del Superpan llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tensión que flotaba en el aire de Santa Catalina. El supermercado abrió sus puertas automáticas con un siseo, revelando un interior frío, brillante, lleno de pasillos idénticos y de una abundancia impersonal. El señor González, con su sonrisa más pulcra, cortó un listón rojo mientras la gente del pueblo, atraída por la novedad y las promesas de precios bajos, entraba en tropel. La sección de la panadería industrial era una maravilla de la eficiencia moderna, charolas y charolas de pan perfectamente dorado, cada pieza idéntica a la anterior, salían de hornos eléctricos sin descanso. El olor era a pan, sí, pero era un olor simple, plano, sin los matices complejos del humo de la leña o la acidez de la masa madre. Mientras la gente llenaba sus bolsas con el pan barato del progreso, en las dos esquinas de la plaza, un contraataque silencioso y coordinado se estaba preparando. Las puertas del progreso y la tradición se abrieron al mismo tiempo, pero ese día no vendían nada. Sobre dos grandes mesas cubiertas con manteles bordados, habían colocado docenas de hogazas de su nuevo y extraordinario pan, cortado en rebanadas generosas. Un letrero, escrito con la hermosa caligrafía de las nietas, anunciaba: el pan de Santa Catalina, pruébelo, hoy es un regalo. Doña Elia y doña Carmen estaban de pie, una al lado de la otra, cada una frente a su panadería, como dos generales comandando un frente unido. La gente, al salir del supermercado con sus bolsas de pan industrial, se topaba con la oferta. La curiosidad, y el hecho de que era gratis, los hizo acercarse. Tomaban una rebanada, con un poco de vergüenza, casi a escondidas. Y entonces, ocurría la magia. El primer bocado era una revelación. Primero, el crujido de la corteza, una música rústica que el pan de máquina no conocía. Luego, la suavidad de la miga, ligera como la de Elia, pero con la profundidad y el carácter de la de Carmen. Y finalmente, el sabor. Un sabor complejo, que contaba una historia de 100 años de tradición y de la audacia de la innovación. Sabía a hogar, sabía a verdad. La gente se detenía en seco, miraban la bolsa de plástico con el pan insípido que acababan de comprar, y luego la rebanada que tenían en la mano, y una verdad innegable comenzó a abrirse paso en sus conciencias. El pan del supermercado llenaba el estómago, sí, pero el pan de sus panaderas, ese llenaba el alma. Un niño pequeño, tras probar el pan de las abuelas, escupió el bolillo industrial que su madre le había dado. Este no sabe a nada, mamá, se quejó, y esa frase, dicha con la honestidad brutal de la infancia, fue el veredicto de todo el pueblo. La gente comenzó a dejar sus bolsas de pan del supermercado en las bancas de la plaza, y las filas, antes inexistentes, comenzaron a formarse frente a las dos panaderías, no para recibir un regalo, sino para agradecer, para pedir perdón con la mirada, para reafirmar una lealtad que habían estado a punto de traicionar por la falsa promesa de unos centavos menos. Desde la puerta de su flamante supermercado, el señor González observaba la escena, su sonrisa de vendedor finalmente borrándose. Vio a la gente unirse, no alrededor de su oferta de precios bajos, sino alrededor del sabor de su propia herencia. Comprendió que había cometido un error fatal de cálculo. Había subestimado el poder de la memoria. Había intentado venderle pan a un pueblo que no solo comía pan, sino que vivía de él. Al atardecer,
Las mesas de doña Elia y doña Carmen estaban vacías. No habían ganado ni un solo peso ese día, pero habían ganado algo infinitamente más valioso. Habían ganado la guerra, juntas, mirándose a través de la plaza, por encima de las cabezas de su gente feliz. Las dos viejas rivales se sonrieron. Una sonrisa cansada, sí, pero llena de un triunfo y un respeto mutuo que 30 años de guerra no habían logrado forjar. El gigante industrial había sido vencido, no por el capital ni por la estrategia de mercado, sino por el arma más poderosa de todas, el sabor inconfundible de la autenticidad. La batalla había terminado, y ahora, solo quedaba construir la paz y decidir el futuro de una alianza que había nacido del odio, pero que había triunfado gracias al amor compartido por el PAN. La batalla de la plaza fue el principio del fin para el Superpan. El señor González, un hombre que entendía de números pero no de almas, vio cómo su inversión se convertía en un mausoleo de pan industrial. La gente de Santa Catalina había hablado, habían probado el progreso y lo habían encontrado insípido. 2 semanas después, los camiones de la ciudad volvieron, pero esta vez, para desmontar el letrero brillante y vaciar los estantes. El gigante industrial se marchó en silencio, dejando tras de sí un local vacío y una lección imborrable para el pueblo. Mientras tanto, en las 2 esquinas de la plaza, algo extraordinario estaba sucediendo. Las filas ya no se dividían. La gente compraba una concha en el Progreso y luego cruzaba la plaza para comprar una hogaza de masa madre en la Tradición. La guerra había terminado, y en su lugar, había nacido una apreciación por los dos mundos. Pero para doña Elia y doña Carmen, la situación era insostenible. Sus nietas tenían razón. Trabajar juntas era la única respuesta. La decisión se tomó una tarde, no en una reunión formal, sino compartiendo un café. Decidieron cerrar sus viejas panaderías, los bastiones de su larga guerra, y hacer algo nuevo, algo juntas, con la ayuda de un pequeño préstamo del municipio y el trabajo voluntario de todo el pueblo. Tomaron el local vacío que había dejado el Superpan y lo transformaron. Arrancaron los pisos de plástico y dejaron la belleza rústica del adobe. Tiraron los estantes de metal y pusieron mostradores de madera tallada. Y en el corazón del local, construyeron un nuevo y magnífico horno. Uno que combinaba la tecnología moderna de Elia con el diseño de leña de Carmen. La nueva panadería no se llamó El Progreso ni La Tradición. La bautizaron con el nombre que definía su nueva era, la Nueva Tradición. El día de la inauguración, el pueblo entero estaba allí, pero esta vez, no había un forastero prometiendo milagros. En el centro de todo, estaban ellas, doña Elia y doña Carmen, de pie, lado a lado, con delantales a juego que sus nietas les habían bordado. Cortaron el listón juntas, y el aplauso que recibieron no fue de euforia, sino de un profundo y sincero cariño. La Nueva Tradición se convirtió en el nuevo corazón de Santa Catalina. El lugar olía a la innovación de Elia y a la memoria de Carmen. Se vendían los croissants más ligeros junto a las semitas más auténticas. Y en el centro de todo, su creación estrella, el pan del pueblo, esa hogaza perfecta que se había convertido en el símbolo de su reconciliación. Las dos viejas rivales encontraron una nueva rutina. Ya no se espiaban a través de la plaza, ahora compartían el calor del horno, discutiendo no con rencor, sino con la pasión de dos maestras artesanas. ¿Le pusiste suficiente canela?, preguntaba Carmen. ¿Controlaste bien la temperatura?, respondía Elia. Encontraron, en su vejez, la amistad que su orgullo les había robado en su juventud. Y lo más importante de todo, comenzaron a pasar su legado. Sus nietas, Sofía y Valentina, ya no se veían a escondidas. Ahora eran las aprendices oficiales, trabajando codo a codo con sus abuelas. Sofía aprendía de Carmen la paciencia de la masa madre, y Valentina aprendía de Elia la precisión de las nuevas técnicas. Una tarde, mientras las 4 mujeres amasaban juntas, doña Elia miró a su antigua enemiga y sonrió. «¿Sabes, Carmen?», dijo, 30 años peleando para darnos cuenta de que la mejor receta no la tenía ni tú ni yo». Carmen la miró, con un brillo de sabiduría en sus ojos. «Te equivocas, Elia»,
respondió, la mejor receta siempre la tuvimos. Simplemente, a ti te faltaba un ingrediente, y a mí me faltaba otro. Y así, la guerra del pan en Santa Catalina llegó a su fin. Las dos matriarcas, que habían pasado media vida como enemigas, descubrieron que su verdadera fuerza no residía en su rivalidad, sino en su unión. Le enseñaron a su pueblo, y a sus nietas, la lección más importante de todas, que el progreso sin tradición no tiene alma, y que la tradición sin innovación no tiene futuro, y que el mejor pan, como la vida misma, necesita de ambos para ser verdaderamente extraordinario. La historia de Doña Elia y Doña Carmen, las dos reinas enemigas de Santa Catalina, nos deja una de las lecciones más sabias y necesarias de nuestro tiempo. Pasaron 30 años luchando una guerra, creyendo que sus caminos eran opuestos e irreconciliables, la tradición contra el progreso, el pasado contra el futuro. No se dieron cuenta de que su verdadero enemigo no era la una ni la otra, sino la idea de que debían elegir un solo camino. Su viaje nos enseña que la herencia más valiosa no consiste en aferrarse ciegamente al pasado, ni en correr sin rumbo hacia el futuro. La verdadera sabiduría reside en la mezcla, en la fusión. El pan que salvó al pueblo no nació solo de la masa madre de 100 años, ni solo de la levadura moderna. Nació de la humilde y valiente decisión de unir lo mejor de ambos mundos. Nos recuerda que para construir algo verdaderamente extraordinario, a menudo debemos tener el coraje de honrar nuestras raíces y, al mismo tiempo, la audacia de probar algo nuevo. Llamada a la acción. Si esta historia sobre la unión del pasado y el futuro te ha inspirado, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Crees que es mejor aferrarse a la tradición o abrazar la innovación? O, como en esta historia, la clave está en la mezcla. Un me gusta es un aplauso para todas las Elias y Carmenes que dejan su orgullo a un lado por un bien mayor. Comparte este video para que más personas recuerden el poder de la unión. Sobre la división, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo es el ingrediente secreto que nos permite seguir horneando estas historias.